Esta es una producción de Grupo Fórmula. Un tema, mi querido Bernardino. Tú tienes tu punto de vista muy legal. Sí, Eduardo, justo de este decreto que se acaba de publicar el día de ayer y entró en vigencia el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación. Es un decreto pequeño, por supuesto. Ya anteriormente has hecho referencia a cambios a dos leyes, a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales y a la Ley Federal de Revocación del Mandato. Mucho se ha dicho que esto pues va en torno a hacer, pues sin duda, lo que viene a ser incitar, pues vamos a decirlo así, a llamar a que voten el día 10 de abril los ciudadanos respecto a la revocación del mandato. Sin duda es un derecho que tenemos todos los mexicanos, Eduardo, el derecho a participar democráticamente en todos los procesos electorales. Participar o no participar, también sí, tenemos el derecho. Tenemos un derecho y tenemos una obligación. La Constitución señala obligación. Es una obligación que se tiene ahí para participar. Y bueno, pues ahí está. La libertad también la tienes de ir o no ir, ¿no? Porque también es dentro de tus libertades si puedes asistir o no puedes asistir. Es cierto que hay más o menos alrededor de 90 millones de personas que tienen credencial de elector y eso pues muchas veces en muchos procesos pues obviamente no acude todas las personas a votar en todos los procesos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que está ahí, a mí lo que no me gusta en particular del decreto es que los legisladores, y en el decreto dice, lo dice en el texto principal, el decreto por el cual se interpreta el alcance de propaganda gubernamental. La pregunta es, y hace rato lo hacíamos, si justamente el legislador tiene la facultad para interpretar las leyes en este sentido. Es decir, si ya está hecha la ley, el que se encarga de interpretarla es el Poder Judicial. Si no estás de acuerdo o hay una laguna, por eso se habla de lagunas en la ley, pues entonces hay una impugnación, hay un amparo, hay una controversia constitucional, hay una acción de inconstitucionalidad para que el Poder Judicial te diga cuál es el alcance de lo que quiso decir el legislador con esa ley. Eso sí es así sin duda. Sin embargo, desde mi punto de vista, el legislador se atreve a hacer esta interpretación de estos artículos para definir lo que es propaganda gubernamental y deja claro el concepto de estas dos leyes de lo que viene a ser la propaganda gubernamental. Creo que ahí se excedió en sus facultades el Poder Legislativo en ese sentido. Tiene derecho, tiene facultad para hacer leyes, tiene derecho y tiene facultad para decretar, para hacer este tipo de decretos, pero no para interpretar, insisto, lo que ya está inscrito y lo que ellos mismos en su momento crearon. Crearon dos leyes, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General, y la Ley Federal de Consulta, en este caso de revocación del mandato. Eso ya está escrito. Si no está claro el concepto de propaganda gubernamental, entonces el Poder Judicial se encargará de interpretar y de dar el alcance de qué es propaganda gubernamental. Ellos sí están facultados para ese contexto. Entonces ahí es donde debemos entender un poco lo que es este decreto. Ahora, ¿no también el resultado esto, y le pregunto a todos aquí que estamos juntos y reunidos, no es también consecuencia de la legislación que solamente obedece a motivos políticos, sin decir que toda no obedezca a motivos políticos? Pero cuando se prohibió el poder hablar de estos temas en época electoral, obviamente el único objetivo era de callar al gobierno en turno. No era cuidarnos a los mexicanitos para que no nos influyeran. Y como que fueron leyes que se aprobaron sobre las rodillas. No estamos pagando el precio de leyes mal redactadas, mal estructuradas, poco fundadas en la Constitución, que permiten que lleguemos a esto. Sí. Mónica. Yo creo que aquí hay un problema de la calidad del legislativo, porque realmente el proceso... ¿Calidad? ¿Hay calidad? Pues esa es mi pregunta. Porque finalmente hay todo un proceso. O sea, primero se pone la iniciativa de ley, de reforma, de modificación y lo que sea. Pasa a comisiones y a veces no pasa a una comisión, pasa a varias comisiones. Luego se dictamina en comisiones. Ya cuando pasa al pleno se supone que está planchada, analizada, vistos los efectos, una serie de cosas, y todavía pasa al pleno y luego pasa una cámara revisora. ¿Qué no les da acá como para mandar una ley bien hecha y que todavía tenga que tener un segundo proceso de revisión después de la aplicación de la ley? O sea, me parece un exceso de facultades para el legislativo, definitivamente. Venus. Sí, por eso decía yo hace un momento que en el fondo estoy de acuerdo, porque
siempre la oposición siempre quiere poner un bozal al gobierno en turno, pero cuando la oposición es el gobierno en turno, entonces ya no le gusta el bozal. Es como lo hicieron, se saltaron todo procedimiento. Y sí, yo estoy de acuerdo con Bernardino, no hay facultad de interpretación por parte del propio legislativo. Hay un artículo que yo me encontré, que tal vez los abogados lo hayan leído, yo apenas le di una leidita. La revista La Facultad de Derecho de México, en agosto de 2018, publicó un artículo, El Poder Legislativo como Intérprete Jurídico, breve acercamiento al concepto de leyes interpretativas. El autor es Alejandro Bravo Ángeles, licenciado por la Facultad de Derecho y profesor de la materia de Derecho Parlamentario en la UNAM. No sé si lo conozcan alguno de ustedes, pero es un artículo muy amplio, muy extenso, donde habla cómo en varias constituciones y leyes de otros países hay este derecho del legislativo a la interpretación. Y por un lado dice, en el orden jurídico, si bien esta posibilidad de interpretación auténtica no se estableció de manera original en la Constitución del 57, sí se incorporó mediante reforma realizada en el año 1874 y se retiró del artículo 72, inciso F de la Constitución de 1917. O sea que si hay precedentes en la jurisprudencia mexicana, Bernardino. Sí, hay un antecedente, hay precedentes, como lo comentas, Eduardo, pero es cuando, como bien lo comentaba Mónica, cuando el legislador está en el proceso legislativo, es decir, en donde se presenta una iniciativa de ley, se discute, se aprueba o se sanciona y todas las cámaras participan, todos los legisladores participan en esa discusión o en esa aprobación de esa ley. Ahí sí pueden interpretar, pueden decir lo que quieran y pueden llevar a cabo todo ese proceso. Por eso es el proceso legislativo. Y bien, como lo comentas dentro de este artículo, ellos lo que hacen es derecho parlamentario, pero no hacen derecho judicial, que es la interpretación de la ley, cuando el Poder Judicial se encarga de decir qué y cuál fue el espíritu de la ley, es decir, qué fue lo que quiso decir el legislador con esa interpretación. Bueno, y dentro de este artículo hay un experto, no sé si lo conozcan, Serna de la Garza. Sí, cómo no. Ok, que dice, en nuestro sistema jurídico, Serna de la Garza considera que retomar esta facultad interpretativa del Congreso puede ser de utilidad, ya que permitiría que el propio legislador pueda corregir los errores o excesos en que hubiera incurrido aún antes de que se suscite controversia alguna, y además permitiría un control sobre el Poder Judicial dentro del esquema de frenos y contrapesos entre poderes existente en nuestro país, ya que al estar limitado el juzgador por el texto de la ley, el Poder Legislativo podría aclarar el sentido de alguna disposición a fin de encauzar la interpretación o las decisiones futuras de los tribunales. Es muy interesante y es lo que vamos a ver en la controversia que seguramente ya se presentó por la oposición ante la Suprema Corte. Efectivamente, Eduardo, la división de poderes es importante y los contrapesos. El legislativo hace las leyes y el Poder Judicial las interpreta y obviamente las lleva a cabo, ¿no? Es que aquí están diciendo que el Poder Legislativo debería tener derecho de corregirse. Venus. Y una cosa es la facultad interpretativa per se, que no la tiene, y otra cosa es que el propio legislativo, a través de alguna reforma, alguna de las leyes, pueda esclarecer algún concepto, cosa que no es el caso en lo que pasó hoy. Así que yo creo que sí se excedieron. Sí, también veo que sería útil que tuviera la facultad interpretativa, pero hoy por hoy no se tiene per se. Pero ya se abrió el debate y es lo importante, ¿verdad, Rino? Para concluir, el debate está ahí. Está ahí, vamos a ver lo que dice la Suprema Corte, que es la última palabra. Muy bien, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.